7, el viernes es casual. Cobro utilidades, tengo un carro de la empresa. Quizás haré feliz a las amigas de mi abuela. Puede que no sepa lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Prisionero, prisionero, prisionero. Ser un prisionero, jamás, jamás. Puede que yo no tenga dinero, pero nadie me dirá qué hacer. Puede que no sepa lo que quiero. El diario español ABC denunció que el gobierno de Nicolás Maduro amenazó con expropiar las multinacionales hispanas si es que el jefe de gobierno Mariano Rajoy seguía con lo que llamaron una campaña de desprestigio contra el régimen chavista. El artista colombiano Ubaldo se ha ganado el repudio del presidente Nicolás Maduro tras la publicación en la revista Semana de Colombia de una versión transformada del escudo nacional venezolano titulado Revolución Venezolana, con el que se cuestiona al régimen chavista. En la gráfica se puede ver símbolos lánguidos como un caballo desnutrido, cornucopias vacías, armas menguadas y ramilletes secos, además de inscripciones como Dios proveerá, escasez, autosuicidio e inflación, frases que Maduro utilizó durante su último discurso. Esta caricatura despertó el rechazo de Maduro Moros, que la calificó como una campaña de manipulación contra la revolución. La repudio, la rechazo. Es una campaña, dice nuestro magistrado, embajador Iván Rincón, incivil. Es una campaña de la madre de los traidores herederos de Santander. Es sabido ya de la antipatía que tiene el régimen por algunos medios de comunicación opositores, y más aún cuando los intereses o aliados se ven amenazados por la prensa. Esta semana el diario ABC de España denunció que Maduro habría amenazado a las empresas españolas Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, Iberia, Air Europa y Meliá con expropiarlas si éstas no convencen al gobierno de Madrid de cesar las campañas de desprestigio en los medios de comunicación contra su país. La respuesta del gobierno de Mariano Rajoy no se hizo esperar. Lo primero que quiero decir es que en un Estado democrático y de derecho como el que por fortuna tenemos en España, la libertad de opinión y de prensa son principios absolutamente irrenunciables y base de nuestra convivencia. En segundo lugar, que, como he dicho, estamos en contacto permanente con las empresas y evaluando al minuto la situación. Según el medio español ABC, el Palacio de Miraflores buscaría callar a la prensa para no develar más información sobre el partido español Podemos, que lidera Pablo Iglesias, y sus presuntos nexos con el número 2 del gobierno chavista, Diosdado Cabello. En los últimos meses, varios medios de comunicación han develado una serie de vínculos entre Podemos y el chavismo, como la financiación de 3,7 millones de euros del gobierno del desaparecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al nacimiento y formación del movimiento de Iglesias, a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEP, cuyo consejo directivo está integrado por los principales dirigentes del cuestionado partido izquierdista europeo. Daniela Cabello, hija del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, ha sido elegida como el nuevo rostro del chavismo en el video La Verdad acerca de Venezuela. La propaganda intenta cambiarle la cara al país y explica cómo Venezuela, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, estaba sumida en un caos, para después hacer énfasis en los beneficios de la revolución chavista, que en 4 minutos de ver historia narrada en inglés explica que la escasez es producto del engaño de las facciones de la derecha nacionales y de extranjeros y de la prensa. Bueno, el 18 de febrero se cumple un año del momento en que se entregó Leopoldo López a la justicia, que lo perseguía culpándolo por las muertes de las protestas. Ha pasado un año que estuvimos acá comentando esas protestas que buscaban, poner a la luz la falta de libertades políticas y el tema también de la economía, ¿no? Y que finalmente hubiera un cambio en el régimen. ¿Qué crees que ha cambiado? Bueno, sigue Maduro en el poder. Bueno, creo que la estrategia era la equivocada, ¿no? En primer lugar, lo que pedían era inconstitucional, la salida de Maduro del gobierno, por ninguna de las vías que establecía la Constitución. Y de ahí que los acusaran de golpista al oficialismo. Claro, y en segundo lugar,
tendieron a la polarización, además con un tema que no convocaba. Cuando uno ve las movilizaciones del último año, las movilizaciones son como en alrededor de un 80% por motivos económicos. Las movilizaciones contra el gobierno son como el 6% del total. Entonces, en lugar de levantar el tema de la salida de Maduro al gobierno de manera francamente inconstitucional, el tema que era el tema, y sigue siendo el tema que más apoyo le puede concitar a la oposición, era el tema de la economía, que preocupa mucho más a la gente que si Maduro deja o no el gobierno, pero en segundo lugar que afecta por igual a chavistas y opositores. Entonces era un tema que podía tratar de establecer puentes hacia sectores del chavismo que estuvieran dispuestos a unirse a una oposición menos radical, menos confrontacional. Esa no fue la estrategia, digamos, seguida, y las consecuencias son las que conocemos. El tema es que la situación económica se ha seguido deteriorando y ese sigue siendo el gran talón de Aquiles del gobierno y podría llevarlo a perder la mayoría parlamentaria en las elecciones de la segunda mitad de este año. Y esta es la caricatura que ha provocado el rechazo y la reacción, y que le dedique 10 minutos más o menos de su último discurso Nicolás Maduro, de un caricaturista colombiano, ¿no? Dibujando el escudo venezolano y otra presentación mostrando un caballo raquítico, ¿no? Y las palabras, ¿no? Dios proveerá, escasez, autosuicidio, inflación, República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Dios proveerá es lo que dijo, ¿no? Frente a la situación económica, dijo Maduro. Después le han tomado también con ironía, le han dicho Dios proveerá, es Dios dado, proveerá. No, uno de los hombres fuertes del régimen. Bueno, yo diría dos cosas. La primera es que es una burla de un símbolo nacional y eso trasciende el gobierno actual, ¿no? Sí. Pero en segundo lugar hay medios que efectivamente, como ABC en España, tienen una posición editorial absolutamente contraria al gobierno venezolano e incluso dan información como la que hemos visto ahora sin ninguna evidencia, ¿no? Solo ellos recogen algún tipo de información como esa de que que habría amenazado al gobierno español con expropiar todas sus empresas. Eso no lo saca ningún otro medio, solo lo saca ABC y no cita fuentes. Es una presunción. Ahora, dicho lo cual, yo no entiendo cómo con un país en la situación económica de Venezuela, con la inflación más alta del mundo, el presidente le puede dedicar tanto tiempo a cosas tan absurdas que ni siquiera ocurren en su país. Ahora, y además, ¿con qué autoridad se puede criticar a un medio por sus fuentes cuando en Venezuela hablar de libertad de expresión claro, es bastante difícil? Sí. No, resulta también parte de una caricatura a veces, ¿no? Es complicado. La vía electoral sería las elecciones legislativas para que pueda haber un cambio que reclama. Como van las cosas, me es difícil, con un 20% de aprobación, que es con el que cuenta Maduro, y con sectores del propio oficialismo hablando de la posibilidad de golpe, me es difícil creer que el oficialismo pueda ganar unas elecciones limpias en la segunda mitad de este año. Y nuevamente Maduro no es Chávez. Maduro no es Chávez, aunque el desaguisado económico es herencia de Chávez. O sea, este modelo lo heredó Maduro, no lo creó. Insostenible, claro. Claro, y Maduro no está haciendo mucho para que funcione. Vamos ahora a otro país de América Latina, de nuestra región, la Argentina. Según un informe forense, la teoría del suicidio del fiscal Alberto Nisman debería descartarse. El principal argumento para sostener esa afirmación es la trayectoria ascendente de la bala. Por otro lado, apareció un cuerpo calcinado frente al edificio donde vivía el funcionario. Gobierno argentino calificó de disparate la petición de imputación a Cristina Fernández, solicitada por un fiscal a raíz de la denuncia por encubrimiento presentada por el fallecido Alberto Nisman, y recalcaron que no hay pruebas para citar a la presidenta a declarar. Aníbal Fernández restó importancia al requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Gerardo Policita este viernes contra la mandataria argentina, el canciller Héctor Tinerman y varios colaboradores, por presunto encubrimiento a terroristas. Cabe recordar que la propia Fernández eludió referirse a la petición de imputación en su contra. Estamos tercamente empecinados en brindar alegría, dijo la mandataria durante la inauguración de obras públicas en la ciudad patagónica del Calafate, provincia de Santa Cruz, al sur del país. Entre tanto, si bien en un comienzo se habló de suicidio, con los días esa teoría comenzó a disiparse. Según fuentes judiciales, con acceso a las conclusiones de la autopsia que se le aplicó a Nisman, esa idea debería descartarse. Las fuentes consultadas señalaron que el principal argumento para descartar el suicidio es la trayectoria ascendente de la bala, que ingresó por la cabeza del fiscal, ya que ese recorrido no coincidiría con los parámetros que se dan en los casos de suicidio. Por otra parte, no se descarta que haya sido un suicidio inducido.
Y para abonar esta hipótesis, las fuentes judiciales señalaron otros elementos no habituales, como la del hecho de que el arma no estuviera pegada a la cabeza de la víctima, sino entre 1 y 3 centímetros, y la ausencia de la pólvora en las muestras tomadas de la mano derecha del fiscal. De otro lado, un cuerpo calcinado fue hallado en las últimas horas en el barrio de Puerto Madero, a metros del complejo Lepar, donde vivía el fallecido fiscal federal Alberto Nisman. El hecho se registró cuando un vecino advirtió a un móvil de la policía que patrullaba la zona que una persona se estaba prendiendo fuego en una plaza ubicada en la intersección de la avenida Los Italianos y Marta Lynch. El cadáver quedó totalmente calcinado, al lado de una subestación eléctrica. Se desconocen las causas de la muerte y la identidad de la víctima. Bueno, y a todo esto se suma que los fiscales, los colegas de Alberto Nisman han convocado a una marcha para este 18 de febrero. Van a ir también líderes políticos, una marcha que ha sido atacada desde el oficialismo, mientras que la presidenta está de vacaciones para celebrar el santo, el cumpleaños de su hijo Máximo, cerca a la playa. Bueno, es una situación definitivamente complicada la Argentina en este momento. Claro, digamos, el problema es que el gobierno ha estado atacando al Poder Judicial como parcializado en su contra. Y presumo que esa es una de las razones por las que se produce esta marcha, además de pedir garantías para miembros del Poder Judicial que investigan a altos funcionarios del gobierno. En el caso de Timerman, sin embargo, yo sigo sin creer. Yo ya dije en este programa que yo creo que la acusación de Nisman no es sólida contra Cristina Fernández. Y también acusa a Timerman, tampoco creo que en ese caso sea sólida, pero hay que recordar que Timerman, el actual canciller, ha sufrido el antisemitismo en carne propia. Él es judío, su familia huyó de la Unión Soviética huyendo del antisemitismo. Su padre fue víctima de antisemitismo durante la dictadura militar argentina de los años 70 y principios de los 80. Y creer que él participó de un encubrimiento del peor atentado antisemita en la historia de la Argentina es difícil de creer. Ahora, pero ya sigue el camino la acusación. ¿Qué significa en términos políticos que una presidenta sea acusada de un delito como este? Bueno, digamos que la acusación fiscal todavía tiene que llevar a que el juez considere que hay suficientes elementos de prueba para abrir un proceso. Si se abre un proceso, podría ser citada. Ahora, ateniéndose al hecho de que es presidenta en ejercicio, no estaría, según tengo entendido, obligada a comparecer, o podría simplemente enviar una respuesta por escrito a las preguntas que le haga llegar el juez. Esto no va a implicar, digamos, no va a avanzar el proceso mientras ella sea presidente, pero ella va a ser presidente solo un año más. Ahora, más allá del tema penal y la acusación que prospere o no prospere, el caso de la muerte de Nisman, si finalmente se llega a saber la verdad o no, tampoco lo sabemos, ¿puede ser como un catalizador para que la oposición encuentre una causa común, un frente unido? Bueno, ya Carrió y Macri están buscando algo así, ¿no? Hasta ahora no, pero la ventaja de la oposición en Argentina es que hay segunda vuelta. Entonces, si nadie obtiene mitad más uno de los votos o gana con una votación por encima del 40% y una diferencia de más de 10 sobre el segundo, cosa que según las encuestas no va a ocurrir, pasan los dos primeros a segunda vuelta, y en este momento los dos primeros son peronistas. El candidato kirchnerista, que en realidad es un ala un poco más conservadora del peronismo, Scioli, y Massa, que fue parte del gobierno hasta hace un tiempo. Massa va adelante, pero con 30%, Scioli está segundo con 25%. El tema es que obviamente Massa pasaría a segunda vuelta con una gran ventaja, porque lo más probable es que el resto de candidatos le endosen sus votos. El que está tercero con más de 20% es Macri. Es imposible pensar que un votante de Macri endose al candidato de Cristina Fernández en segunda vuelta. Por supuesto. Vamos ahora a un corte y volvemos con la situación en Ucrania. Ahí no se está cumpliendo el alto al fuego.